Es una bendición compartir este momento de enseñanzas de vida. Lo que hacemos es un repaso, un bosquejo de lo que se estudió en la lección de escuela sabática que nos provee diariamente enseñanzas de vida. Y todo fundamentado en la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia, que leerla diariamente sin duda es de fortaleza espiritual y de bendición para nuestra vida. El tema de este nuevo trimestre, la educación. Y nuestro primer tema es justamente la educación en el jardín del Edén. ¿Cómo era al principio? ¿Cómo era en el Génesis? ¿Cuáles son los propósitos de Dios para el hombre? ¿Cómo quería su educación? Sin duda Dios, nuestro maestro por excelencia. Ya lo dice en nuestro pasaje bíblico a lo largo de esta semana, ahí en Job 36:22. He aquí que Dios excelso en su poder, que enseñador semejante a Él. ¿Qué enseñador semejante a Él? Ninguno como Él para enseñarlos. Y vamos a ver entonces la educación, sus principios, qué lo que deseaba el Señor para nosotros. Y vamos a partir justamente en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, sabiduría, conocimiento, inteligencia están fundamentados en nuestro Dios. Y nuestro Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4:8 dice: Dios es amor. Todo lo que Él hace es por amor. Cuando Él creó al ser humano lo hizo por amor. Y aun cuando fue el pecado y el ser humano cayó en tentación, el Señor quiere recrearlos, reeducarlos, redimirlos. Y el fundamento de ello también es el amor. Entonces, el fundamento también de la educación es que el amor de Dios se ponga en el corazón del hombre plenamente. Y por otro lado, educación es más que instrucción. La instrucción puede ver con los libros que leemos, en la escuela donde asistimos, y de paso hay que tener mucho cuidado con la escuela donde asistimos y de qué libros bebemos también. Pero la educación tiene que ver mucho más que eso, tiene que ver con todo lo concerniente al ser humano. El Señor quiere educar nuestro ser entero, el Señor quiere transformarnos, el Señor quiere redimirnos, el Señor quiere recrearnos. Lucas 10:27 dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es lo que espera el Señor, todo nuestro ser para Él. Entonces, si nosotros queremos ser verdadera y correctamente educados, tenemos que conocer más a Dios, tenemos que amarle más, tenemos que estudiar más de Él, y así era entonces en el principio. Vamos a ver cómo era el Edén. El Edén, sin duda, Dios, el maestro por excelencia, en la naturaleza, el aula de clase, y la naturaleza proveía el libro también de estudio, y nuestros primeros padres eran los alumnos. Por ello, quiero leer un pasaje muy importante ahí en el libro de la educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para el gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. El libro de la educación, página 13. Tiene que ver entonces con el conocimiento de Dios y tiene que ver con ser educados en todas las áreas como seres humanos. Si ese es el propósito de la educación, cuán importante es de qué fuentes bebemos, a qué lugares asistimos para ser educados, a quienes permitimos que sean nuestros maestros, porque todo ello debe conllevarnos a nuestro buen Dios, su conocimiento y el conocimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. En el Génesis entonces decíamos que en el capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces, el mar, las aves de los cielos, las bestias. En primer lugar, ¿cómo era al principio? Somos imagen y semejanza de Dios. Eso es un privilegio, es una bendición, es motivo de gozo, de alegría, de gratitud, de seguridad, de autoestima en nuestro Dios.
Así que, en segundo lugar, acá hay principios sobre el cuidado para la creación, para los animales. El hombre estaba para señorear, pero en realidad era para cuidar, para velar. ¿Cuánto necesitamos de paso aprender y ser educados en esta área? Hoy mismo vemos el clima, las especies, los animales atacados, extinguidos, contaminados. Necesitamos aprender y Dios en su amor ya instruyó a nuestros primeros padres en este aspecto. Y por eso que cuando nosotros hoy, después del pecado, queremos saber cómo es el propósito de Dios para nuestra educación, podemos mirar allá al principio y podemos mirar el Génesis. Versículo 28 habla que Dios dijo: fructificaos, multiplicaos, pero les dio su bendición. La verdadera educación y todo lo que hacemos cuenta y debe contar con la bendición de Dios. Después formó al hombre, a la mujer, un varón, una mujer, los unió en matrimonio, y hay mucho principio que educa acerca del matrimonio. El capítulo 2, versículo 1 al 3 dice que el Señor vio y todo era en gran manera y concluyó la obra, reposó, bendijo, santificó de la obra que había hecho. Acá está el principio de la adoración, de reconocer a Dios como nuestro Creador. Cada 7 días, el sábado, nosotros somos educados, somos llevados para conocer más del inmenso amor de nuestro Creador. Y entonces el sábado también es una bendición. Por otro lado, y vamos a pasar a un tema un poco más triste y difícil, también en el Génesis el hombre ha sido instruido acerca de la tentación y del mal. Ahí en Génesis 2, versículo 16 en adelante: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Este árbol era una señal del amor de Dios. ¿Por qué del amor de Dios? Porque Él ponía este árbol como sinónimo de libertad. El hombre fue creado con el propósito de que viva en comunión con Dios. El hombre, mientras obedecía, mientras estaba con Dios, podía gozar de la felicidad y aún de la vida eterna. Pero el árbol era un sinónimo de que él podía y tenía libre albedrío, podía desobedecer. Era mejor que siempre elija obedecer, cuán bueno hubiera sido, pero este árbol justamente era muestra del amor, el amor verdadero, que no es obligado, que no es fingido, que es sincero, y este árbol representaba ello. Y el Señor le advirtió, el Señor puso este árbol diciéndole que ciertamente podría morir. Y entonces ahí empezó los problemas. En tercer lugar, quiero ver justamente este tema. Es que la Biblia dice en el libro de Génesis 3:6, y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. La mujer, posiblemente y bastante evidente, que está sola, separada del esposo, está viendo el fruto, está analizando, raciocinando de cómo es que algo tan hermoso Dios de repente les prohibió comer. No era apenas el fruto, era la obediencia, era sinónimo de libre albedrío. Y entonces ahí está la serpiente, aprovechando el tiempo, paciente, aprovechando el momento, aprovechando la oportunidad para decir algo. La serpiente en el versículo 1 era más astuta que todos los animales. Eva en su inocencia, Eva en su pureza, pero ahí el engañador de los engañadores, más astuto que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ya está empezando la tergiversación, el engaño, la mentira, el buscar lugares para hacer caer. La mujer respondió a la serpiente: del árbol de los árboles del huerto podemos, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. La mujer con sus argumentos, y de paso Eva no dice ciertamente moriremos, sino dice Dios dijo que moriremos. Ahí podemos notar que hay no una convicción completa. Eva estaba entrando a un terreno que podía ser peligroso. Y una vez más la serpiente, aprovechando la oportunidad, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué ofrecía la serpiente? Come del fruto y seréis
como Dios. Ahí está el gran engaño. Porque ya vimos hace un momento que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, motivo de gratitud, motivo de alegría, motivo de seguridad, de autoestima, saberse semejantes a Dios, motivo de crecimiento. Pero a la serpiente le dice, seréis como Dios. Es decir, ahí está el otro lado de la educación engañosa. Deja a Dios, porque Dios es una barrera, un impedimento, te atrasa, no te deja avanzar, no te deja conseguir, no te deja avanzar en los caminos de la sabiduría. Esa es la tendencia que hoy vemos en la educación del mundo. Dejar a Dios y no considerarlo en nuestros caminos porque podemos avanzar, entre comillas, en la sabiduría. ¿Y eso dónde se originó? En la serpiente. Ya has estado en un lugar, ya estás estudiando en un lugar, ya has escuchado de alguien que diga, Dios es un impedimento para tus logros, Dios es un atraso para avanzar en la vida. Esa es idea de la serpiente, del diablo. Le dijo, seréis como Dios, desobedece, deja a Él y seréis como Dios. Por otro lado, la otra mentira, no moriréis, seréis inmortales. Cuidado entonces con este tipo de educación que nos aparta de Dios. Cuidado con todo ese movimiento grande de autoayuda, donde nosotros somos los únicos dioses de nuestra vida. Claro que el Señor nos dio inteligencia. Claro que el Señor nos da tantas facultades que en Él son potenciadas de manera extraordinaria. Ya hablamos de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, en el temor de Dios. Pero cuidado con aquellos que te apartan de ese principio. ¿Cuánta gente con estudios, con grados, con títulos, lejos de Dios y arruinados en la vida? ¿Y cuántos, por otro lado, bendecidos con Dios? Porque la verdadera educación te lleva a servir a Dios, a servir al prójimo, a servir a la sociedad y a conocer y amar cada día a nuestro buen Dios. Entonces, sé educado en lugares donde se hable de este tema como fundamento. Sé educado a los pies de maestros que te inculquen lo mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde, que podamos ser educados por nuestro Señor. Aún con la caída, el Señor restauró nuestra vida y quiere restaurar nuestra vida en Cristo Jesús, la luz del mundo y la luz de nuestra vida. Podemos buscar a Jesús y decirle, Señor, edúcame, cambia mi vida, y su palabra sin duda también será una bendición. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdadera educación es buscarte cada día, es honrarte en todo lo que hacemos, es ser educados por ti, por tu palabra y por tus principios. Nos entregamos a ti. Ayúdanos a ser cuidadosos y a compartir también este mensaje con otras personas. En Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.